En esta segunda charla vamos a disfrutar de la licenciada Adriana Markovich. Adriana es directora de la consultora Sich Markovich y Asociados, licenciada en Ciencias de la Educación, neuropsicoeducadora y neuropsicoentrenadora de Asociación Educar, analista sistémica, tiene un posgrado en Psicología Positiva, más de 20 años como consultora trabajando en empresas líderes de Latinoamérica, USA, Canadá. En fin, tiene como cada uno de los oradores, un gran currículum, pero preferimos hacer una biodata, así una cosa más cortita. Y forma parte del staff de oradores también de Asociación Educar. Buenos días a todos. ¿Se oye bien? Bueno, antes que nada quería empezar agradeciéndoles a Carlos y a Marita y a todo su equipo por haber hecho este encuentro posible y por trabajar tanto por la difusión de las neurociencias para, como decía Carlos, hacernos mejores personas. El tema que voy a transitar y compartir con ustedes es un tema transversal a todo el encuentro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar interrogándonos, lo que vamos a estar buceando, tiene que ver con qué es lo que nos pasa cuando estamos aprendiendo, qué factores nos ayudan, qué factores nos perturban a la hora de aprender, que obviamente es un tema tan central del ámbito educativo y tan central para todo espacio donde los seres humanos convivimos o donde tenemos que transformar la realidad. Sin pretender agotar este tema, hay como algunos mojones, algunas estaciones que me propuse recorrer con ustedes que me parece que pueden ser interesantes para encontrar algunas respuestas y ojalá para llevarnos motivación para seguir profundizando en otras. Yo quiero partir con ustedes de dos definiciones. Hay dos definiciones que me parecieron importantes tomar de arranque, a pesar de que seguramente acá en el auditorio, si hiciéramos una pregunta de cómo definen aprendizaje, recorreríamos por múltiples definiciones, pero tomé dos que me parecen lo suficientemente genéricas como un buen punto para partir de ahí. Uno, aprender es la función mediante la cual las personas modifican su conducta de forma más o menos estable. Esta es una definición que viene del campo de la pedagogía, como muchos de ustedes deben reconocer, y pone este énfasis de que aprender tiene que ver con el cambio de conducta y tiene que ver con el cambio de conducta no azaroso. No es que algo hoy de casualidad me salió, sino que hay algo del aprendizaje que crea un dinamismo más o menos estable, ¿no? Ni tan inestable para que sea simplemente un tema de azar, ni tan estable para que no permita el cambio de conducta. Y la otra definición que elegí para arrancar es de Humberto Maturana, como dicen ahí, la foto lo beneficia, es unos cuantos años más joven para, acá hay compañeros de Chile, ¿no? Ustedes sabrán que está más grandecito que esa foto, pero bueno, le hice un favor. Bien, y la definición esta de Maturana, donde aprender es la expansión de la capacidad de acción efectiva frente a los desafíos del entorno. También esta definición le quise ponerla de arranque porque pondera esta relación en el aprender de los seres humanos con el entorno y donde cuando yo puedo hacer algo en el contexto en donde estoy de manera diferente, estaríamos hablando de aprendizaje. Entonces, vamos a avanzar donde hay algo que me parece importante arrancar. Hay un autor que justamente es un pedagogo, Ausubel, muchos de ustedes a lo mejor lo escucharon nombrar, digo nombres que sé que por el auditorio puedo compartir. Cuando estoy delante de un auditorio de empresa esto no lo diría, porque no sabrían quién es Ausubel. Ausubel, que ha hecho mucha huella en el campo de la educación, le preguntaron si él tuviera que resumir en muy poquitas palabras qué es aprender. Él dice, aprender es lo que el alumno ya sabe, sus estructuras cognitivas previas, ¿no? Y esto es interesante y ahora lo voy a fundamentar desde las neurociencias, pero está bueno también tenerlo como punto de arranque, esta idea que cuando estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de estructuras que preexisten y que hacen posible ese aprendizaje. Y acá, como ustedes ven en la transparencia, empezamos a desglosar el tema en dos tipos de aprendizaje, y que me va a venir muy bien esta explicación que hizo Carlos.
hay un primer tipo de aprendizaje, que lo vamos a llamar emotivo, que tiene que ver con un aprendizaje filogenético, tiene que ver con un aprendizaje que tenemos en tanto especie, que como dice ahí es rápido, indeleble, inconsciente, no requiere esfuerzo, y hay todo un campo de aprendizaje al que vamos a llamar cognitivo ejecutivo, que incluye la conducta emocional más elaborada, no instintiva, y que incluye todo lo que tiene que ver con el campo del aprendizaje técnico, instrumental, intelectual, etc. Y estos dos, a diferencia del anterior, justamente son lentos, son fáciles de olvidar, son conscientes y requieren de un esfuerzo sostenido. Y acá quiero llegar a un tema muy importante que tiene que ver con dónde se comandan estos aprendizajes. Como Carlos dijo, realmente el cerebro es una unidad, pero tiene subsistemas. El primer tipo de aprendizaje, esto que decía la conducta filogenéticamente aprendida, básicamente está comandada desde el sistema reptílico. Y todo lo que tiene que ver los otros dos tipos de aprendizaje que mencioné, la conducta emocional aprendida por la experiencia y los aspectos cognitivos técnicos, básicamente están comandados desde la corteza, desde los lóbulos prefrontales específicamente, y desde el sistema límbico, donde alojamos todas nuestras memorias emocionales que se inscriben a partir de nuestras experiencias de vida. Y ahora sí, quiero empezar a caminar y a mirar este tema desde qué podemos aprender y resignificar con los aportes de las neurociencias. Acá estoy retomando un tema que para los que estuvieron en otras jornadas me escucharon hablar, que es el tema de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es el proceso que está en la base de todo proceso de aprendizaje. Y fíjense cómo definimos ahí neuroplasticidad. Es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar y cambiarse. Es nuestra capacidad de cambiar nuestra mente. Siempre que estamos sujetos a una nueva experiencia, siempre que estamos sujetos a una nueva situación, nuestro cerebro empieza a ser modificado. Quiere decir que podemos mirar desde las neurociencias el proceso de aprendizaje como un proceso en el cual el cerebro es modificado por el propio cerebro. ¿Me siguen en este pensamiento? Es decir, es un proceso circular donde el cerebro da la posibilidad al cerebro de modificarse y por ende de aprender. Y para avanzar en esto, quiero diferenciar con ustedes, y me parece que esto para educación es muy importante. Nosotros más automáticamente tenemos la idea de que aprender es construir nuevas redes sinápticas, que de acá un ratito me voy a referir un segundito a ellas, sin pretender profundizar. Acá quiero que ustedes se lleven también esta distinción de lo que es la neuroplasticidad positiva y lo que es la neuroplasticidad negativa. La neuroplasticidad positiva es lo que sucede en los procesos de aprendizaje cuando nuevas neuronas empiezan a conectarse entre sí o cuando nuevos conjuntos de neuronas amplían la red y se conectan con otras redes neuronales. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de mirar lo que pasa con nuestros educandos en procesos de aprendizaje, veríamos un enorme circular de procesos electromagnéticos y químicos donde neuronas y células gliares se van conectando entre sí y creando nuevas redes o ampliando las existentes. ¿Qué es la neuroplasticidad negativa? También es un proceso clave en los procesos de aprendizaje. La neuroplasticidad negativa es los cambios en las redes neuronales por debilitación o extinción de esas redes neuronales, es decir, por desuso. ¿Se entiende esto? Es decir, que un camino para el aprender es favorecer que se deje de hacer. Si hay una conducta emotiva, emocional, disfuncional, el dejar de hacerla, el crear mecanismos donde ese sujeto o ese grupo deja de hacer ese comportamiento, también ahí estaremos hablando de aprendizaje, en términos neurocientíficos, de neuroplasticidad negativa.
Acá vemos muy sintéticamente, porque no es mi objetivo profundizarlo hoy, qué es lo que sucede entre las neuronas. Cuando hablamos de neuroplasticidad, estamos presenciando estos procesos que ahí se ven como en un zoom agrandado, que suceden entre neuronas, entre células gliares, que también no tienen tanta buena prensa como las neuronas, pero ocupan una parte muy importante de nuestro cerebro. Vamos a estar presenciando de enorme activación de procesos electromagnéticos y químicos que van haciendo posible esa neuroplasticidad. ¿Qué es lo que va a permitir la neuroplasticidad? Nada más ni nada menos que surjan nuevos comportamientos. Como decía Maturana, que el sujeto pueda tener nuevo menú de conductas, nuevos dispositivos para intervenir con eficacia en los desafíos que el contexto le pone delante. Bien, quiero empezar a transitar con ustedes 4 ejes que me parecen importantes para el tema que hoy estoy compartiendo. El eje de la atención, el eje de la memoria, las neuronas espejo y los recuerdos del futuro, como 4 estaciones que quiero transitar en un tren que va a ir rápido, pero aspiro a dejar algunas respuestas, pero también algunas ganas de profundizar cada una de ellos. Vamos a empezar a meternos en qué tiene que ver la atención en el fenómeno de aprendizaje. Fíjense, acá algo que todos los docentes sabemos y padecemos, que la atención es fluctuante, ondulante, discontinua y más que selectiva, yo le agregaría hiperselectiva, ¿ok? Y fíjense también, para el dolor de nuestra querida omnipotencia, que no somos capaces de tener más de 4 o 5 unidades de atención conscientes en simultáneo. Como charlábamos ayer con Marita, la mala noticia es que las investigaciones van llegando a la conclusión que bastante menos. A pesar de que nosotros parece que estamos con un montón de platitos haciéndolos girar a la vez, lo que realmente ocurre es que conscientemente y en simultáneo, con alta motivación y garra, 3 o 4 unidades de atención consciente en simultáneo, podemos poner donde nuestros lóbulos prefrontales estén allí conectados, lo cual no quiere decir que no recibimos cientos de miles de estímulos del contexto. Pero fíjense el bruto tamiz que tenemos de qué es lo que nos va a llegar a los lóbulos prefrontales. Yo no voy a ahondar, ya Marita y Carlos lo van a profundizar en otras ponencias, cómo y por dónde en el cerebro se va dando semejante tamiz de cientos de miles de estímulos a un par de estímulos que podemos realmente hacer conciencia y ponerle en nuestras partes más elevadas de nuestro cerebro. ¿Cuáles son nuestros filtros? Tenemos, como dice ahí, filtros que son nuestra historia, nuestras creencias, nuestras expectativas, nuestros vínculos. El vínculo con las personas que nos rodean es un fuertísimo tamiz de qué va a llegar a estas unidades de atención y qué es lo que no va a llegar a estas unidades de atención. Y fíjense algo interesante. Se supone, y todas las investigaciones indican, que cuando estamos escuchando o cuando estamos observando como acciones intencionales, no solo biológicas por tener ojos y oídos, hay un 70% de lo que pasa en nuestro cerebro que tiene que ver con la neuroplasticidad que sucede entre la información que ya poseemos. Y no más de un 30% que nuestros sistemas perceptuales se abren a lo nuevo, a observar y a incorporar lo que nos viene dado como fenómeno nuevo. Y acá quiero detenerme en algo muy importante. Si el ser humano percibe en forma real o imaginaria que está en situación de amenaza, la atención se va a dirigir indudablemente al factor o a los factores percibidos como amenazantes. No va a haber estrategia docente, no va a haber malabarista que esté adelante, que pueda ir en contra de esa Ferrari, como decía Carlos, que cuando nos sentimos bajo amenaza,
el foco de atención va a estar puesto en los factores estresores o los factores amenazantes. Y acá, por el auditorio que tengo, voy a dar algunos ejemplos para que no parezca que el factor amenazante es solamente un fenómeno natural o sobrenatural. Todo el tema que hoy se está estudiando en el mundo de la violencia escolar, del bullying, ¿no?, de la burla, etcétera, de la gastada, del chivo expiatorio, etcétera, la persona que se siente sujeto de eso, ya su sistema reptílico va a estar alerta y obviamente que toda su energía de aprendizaje va a estar puesto en alguno de estos mecanismos que se llaman salidas defensivas que sinteticé ahí. Ataque, huida, ¿sí?, evitación, sumisión, inhibición de la acción o parálisis, fenómenos que tantas veces vemos en los grupos de aprendizaje. Solamente si la persona se siente en un estado y en un contexto de seguridad emocional y psicológica, va a poder aparecer lo que se llaman las conductas de trascendencia y que básicamente son funciones ejecutivas que manejan los lóbulos prefrontales, el pensar, el analizar, el comparar, el buscar alternativas, el innovar y la capacidad de postergación de la satisfacción inmediata. Entonces, esto es algo que no tenemos que olvidarnos. A mayor intensidad de los estímulos sensoriales y emocionales, más duradera y fuerte será la conexión entre las neuronas asociadas. Acá vuelvo entonces a la neuroplasticidad. Cuando una experiencia de aprendizaje tiene fuerza emocional, y la fuerza emocional vale para el placer, para el disfrute, para el cariño con el sujeto que está enseñando, como el poder emocional que tiene estas vivencias amenazantes. Cuanto más fuertes son esas emociones, esa sinapsis va a dejar una huella mucho más duradera e imborrable. Y esto juega a favor del aprendizaje, como se dan cuenta, también en contra de lo que se llama el aprendizaje intencional o los objetivos de aprendizaje que tenemos. Bien, quiero ahora llegar a una nueva estación y vincular con el tema de la memoria, ¿sí? Carlos va a profundizar después en una ponencia el tema de las memorias, pero yo quiero tomar algunos elementos claves para los procesos de aprendizaje. En neurociencia, la memoria no es solamente la retención de la información, sino que incluye el circuito desde la adquisición, la consolidación de las redes neuronales y la persistencia de la información. O sea, en neurociencia cuando hablamos de memoria no es solamente dónde tengo algo para salir a buscarlo, sino también este proceso que hace posible que yo incorpore, que yo consolide estas redes neuronales y que yo pueda, por su persistencia, acudir a ellas cuando lo necesito en mi vida. Las emociones son fijadores de memoria. Esto es como algo que me gustaría que también en la selección de la memoria que hagan que esto se lo lleven. Si hay una goma de pegar en la memoria es lo emocional. Y fíjense, acá lo fundamento también desde los neurotransmisores básicos que se activan en situaciones emocionales y me pareció interesante compartir con ustedes estas dos, ahora van a ver por qué. Cuando estamos en un estado emocional de deseo, de interés, de curiosidad, de motivación, de disfrute, etcétera, se activa un neurotransmisor que va a circular por nuestras redes sinápticas que se llama la dopamina. Cuando estamos en una situación de tensión, excitación, obstáculos, desafíos o estrés circunstancial, que ya me voy a mencionar, se activa todo un proceso químico donde se produce un neurotransmisor llamado adrenalina. Ambos son fijadores de memoria. Y acá quiero hacer una mención para diferenciar lo que es el estrés circunstancial de lo que es el estrés crónico. Cuando la adrenalina, que no tiene buena prensa, ¿no? Uno dice, bueno, estoy con adrenalina, lo usamos hasta como en la jerga popular. La adrenalina es un factor favorecedor del aprendizaje. La tensión frente a una prueba es un fijador de aprendizaje. La tensión de estar expuesto frente a un grupo o en un sistema donde tengo que participar, exponerme, es un fijador de aprendizaje. ¿Dónde cambia de signo? Cambia de signo cuando es un estado de estrés crónico, donde ahí toda la activación de la adrenalina se transforma en muchas otras cosas, pero entre ellas
algo que se llama cortisol, donde juega exactamente al revés a lo que describía. Pasa a ser un factor de inhibición, de bloqueo, de miedo, donde se activan todas esas salidas defensivas que yo mencioné hace un ratito, con sus enormes consecuencias negativas sobre la atención, sobre la memoria y con sus consecuentes, por supuesto, enfermedades psicosomáticas y síntomas que sería largo mencionar. ¿Dónde es más fácil y en qué situaciones recordamos más fácilmente los aprendizajes y la información? Fíjense, intuitivamente lo sabemos, pero quiero como hacerlo consciente con ustedes. Nuestra memoria tiene gran capacidad para albergar los comienzos, los finales y las excepciones. Y acá está bueno que cada uno se pregunte cuánto aprovecha esas tres situaciones en los procesos de aprendizaje. A veces ponemos lo más importante justo en el medio, donde, si ustedes recuerdan esto que decía que la atención es fluctuante, selectiva, etcétera, donde ese proceso de atención decayó. Entonces, los principios, las situaciones excepcionales hay que aprovecharlas y los finales son claves para favorecer la memoria de aprendizaje. Y dos cosas más que quiero mencionar. Como decía antes, no voy a repetirlo, la emocionalidad juega como un factor clave en la fijación de memorias. Y dos palabras de la memoria de contexto. En general, la memoria recuerda básicamente los elementos significativos para la persona que está aprendiendo, a costa de los detalles periféricos o sin importancia para la persona que está aprendiendo. ¿Qué es la memoria de contexto? La memoria de contexto muchas veces es un detalle. Ustedes pensarán que hay una contradicción con lo que acabo de decir. ¿Qué quiere decir esto? La memoria de contexto es una capacidad que tiene nuestro cerebro de dejar asociada en su sinapsis un detalle del contexto a una situación de aprendizaje. Y voy a dar algunos ejemplos que se va a entender, ¿sí? Un olor, una sensación, una vivencia que tuve, el color de la ropa del docente, profesor que tenía delante, ¿sí? Algo que yo tenía puesto en el momento que me ocurrió algo en la situación de aprendizaje, es un detalle que parece menor, pero que por algún motivo a esa persona le quedó fuertemente asociada a una experiencia. Si es una experiencia traumática, cualquier situación de la vida que desate esa memoria va a reeditar esa memoria de contexto. Si fue positiva, y esto lo tenemos que utilizar como un recurso didáctico, podemos apelar a esa vivencia sensorial, emocional, para traer el recuerdo de una situación de aprendizaje. ¿Me siguen en el razonamiento en esto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, avanzo. Algunos requisitos para que algo pase a memoria de largo plazo. Voy a pasar rápido por alguna de ellas, porque algunas las mencioné. Una, la situación de aprendizaje tiene que tener un valor para la supervivencia. Y cuando digo para la supervivencia, piénsenlo si quiere desde el lado negativo, por lo menos que no amenace la supervivencia. Si yo percibo que algo que estoy aprendiendo me va a ayudar a incluirme mejor en el grupo, y fíjense lo que digo, no solo a saber más, a ser más inteligente con respecto a algo, obviamente voy a percibir que esto ayuda a mi supervivencia. Si algo que estoy aprendiendo yo lo puedo identificar como que me va a permitir comprender más procesos de lo cual yo soy parte, ayuda a la supervivencia. Si percibo que este aprendizaje me va a ayudar a que mi mamá y mi papá me quieran más, indudablemente ayuda a la supervivencia. O sea que digo esto para que no quede asociado solamente supervivencia a vida o muerte, sino situaciones que van a alimentar mis necesidades básicas. ¿Ok? ¿Me siguen en esto? ¿Qué más ayuda a la memoria de largo plazo? ¿Sí? Como dije antes, relacionarlo con experiencias previas, esto es clave. Lo asombroso y lo excepcional, ya lo mencioné. Los comienzos y los finales. Algo lo que sigue después tan importante en educación,
que es la posibilidad de volver sobre el aprendizaje, revisarlo, reiterarlo, resignificarlo, ¿no? Ustedes se acordarán de Piaget decía que el aprendizaje es un proceso espiralado, ¿no? Esta posibilidad de volver es un enorme fijador de memorias en términos de aprendizaje. Lo que yo pasé como un tren a 200 kilómetros por hora y no volví, no va a quedar indudablemente en la memoria de largo plazo. Puede ser que apruebe la prueba, ¿sí? No me voy a meter porque seguramente Carlos va a retomar esta famosa memoria que es que me quede algo solo para aprobar la prueba y después no sabemos ni qué pusimos, aún con muy buenas notas, ¿no? Ese es otro tipo de memoria. Y el placer y las emociones positivas. Y me quiero detener y poner la lupa en esto y por eso pasé rápido por las otras. Uno podrá decir, y seguramente ustedes, los que trabajan en educación y casi todos los que están acá, deben decir, ¡ah, qué viva! Decime cómo transformás en placentero tal o cual aprendizaje, ¿es así o no? ¿No? Este no es un mensaje donde digan, no, chicos, qué maravilla, no, estar con funciones algebraicas, relájense y disfruten, ¿no? Porque realmente aparece como una cosa de decir, ¿y cómo lo hacemos? A mí me pareció interesante estas 4 categorías y las quiero compartir con ustedes, ¿no? ¿Cuál es nuestro arte como educadores? ¿Cómo poder transformar aún situaciones de dolor, de persistencia, donde tengo que perseverar, donde tengo que superar obstáculos, donde muchas veces me siento que no voy a poder, cómo lo transformo y lo resignifico en una situación de placer? Y acá están estas 4 categorías. Fíjense, voy a mencionar muy brevemente cada una porque creo que les pueden llegar a ser puertitas interesantes para pensar. ¿Qué son los fisioplaceres? Es dejar asociada la experiencia de aprendizaje a placeres sensoriales, a placeres que tienen que ver con nuestros sentidos, a un contexto placentero y de disfrute. ¿Qué son los socioplaceres? Es dejar asociado un aprendizaje a relaciones interpersonales con el docente y con el grupo, placenteras, sanas, de confort psicológico, de reglas de juego claras, de reconocimiento a la persona que yo soy, de valoración, etc. Y esto puede suceder, esté aprendiendo lo que esté aprendiendo. Hasta acá estos 2 que mencioné, fíjense, no tienen que ver con el contenido de aprendizaje. ¿Qué son los psicoplaceres? Los psicoplaceres es el asociar la experiencia de aprendizaje a procesos de autorrealización, de autosuperación, de donde yo siento que estoy cumpliendo objetivos personales. Y los idioplaceres tienen que ver con dejar asociada la experiencia de aprendizaje al placer que da lo estético, lo espiritual, lo interesante intelectualmente, la creatividad, la búsqueda de sentido, etc. Una pasada por algo importante en los minutos que nos quedan. Neuronas espejo. Las neuronas espejo, ¿sí? Como puse ahí, y ahí está el nombre para los que queden interesados en indagarlo, ¿sí? Giacomo Rizzolatti en un laboratorio con todo un equipo de gente, sería largo describir porque la verdad que los descubrieron por casualidad, como dicen ellos, descubren que los seres humanos tenemos áreas del cerebro con redes sinápticas que son las que llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo me pareció interesante traerlo para el tema que estoy ampliando, que es vincularlo con el tema de aprendizaje. Fíjense qué interesante. Son neuronas que se nos ponen en juego, o redes neuronales más precisamente, que se nos ponen en juego cuando nosotros observamos a otro haciendo algo y se nos activan cual si lo estuviéramos haciendo. ¿Se entiende esto? Si yo estoy viendo que hay alguien en el frente que está haciendo un experimento, adentro mío, en un proceso muy particular, se activan las neuronas cual si lo estuviera haciendo. De hecho, cuando vemos un partido de algún deporte, adentro nuestro se activan, lo cual no quiere decir que después juguemos bárbaro, pero sí que se activan esas redes neuronales. Fíjense, acá me pareció interesante dejar esta inquietud. ¿Por qué? Porque las neuronas espejo están en la base de los procesos de imitación y la adquisición de modelos.
Nosotros sabemos que hay una enorme tradición en educación del aprendizaje por imitación, que tuvo décadas realmente, especialmente en todo el comienzo de lo que fue los procesos educativos y la educación pública, después tomaron muy mala prensa y cada vez más se vuelve a valorizar el aprendizaje por imitación. Y por imitación no solamente de lo motor, porque también las neuronas espejo detectan actitudes, intenciones emocionales, el sentido de lo que estamos aprendiendo. Cuando yo percibo, como dice ahí, ¿sí?, y hago esta resonancia empática con quien tengo delante, voy a poder comprender las intenciones, la conducta y los sentimientos del otro. Y esto es clave en los procesos de aprendizaje. Yo puse ahí una pregunta maldita, que algo interesante sería quién contagia a quién, porque los docentes, los educadores también tenemos las neuronas espejo y muchas veces nos terminamos pareciendo nosotros más a los que tenemos delante que viceversa. ¿Ok? Esto es un tema que nosotros lo trabajamos mucho en empresas con quienes ejercen roles de liderazgo. ¿Quién contagia a quién? Eso es un ejercicio de liderazgo, gente, porque indudablemente la educación es el ejercicio de un liderazgo. Con lo cual es interesante trabajar cuánto nosotros somos capaces de irradiar y de comunicar nuestras intenciones, nuestras actitudes, ¿sí?, nuestras acciones en pos del aprendizaje para que lo que suceda en esa relación empática con el alumno sea que provoquemos en él la activación de las neuronas espejo para ir también encontrando ahí otro camino de aprendizaje. Esto es algo que me gustaría que nos quedemos como pensando y ojalá profundizando. Y acá quise, de despedida ya, compartir con ustedes un concepto que a mí me resulta sumamente atractivo, y que tiene que ver con lo que se llama recuerdo del futuro. ¿Qué es el recuerdo del futuro? Ahí me puse un signo de pregunta, porque ustedes podrían decir, lo que Adriana dice es paradojal, es como una contradicción. ¿Cómo voy a recordar algo que todavía no sucedió? ¿Correcto? El nombre tiene de alguna manera una contradicción lógica, pero no una contradicción desde las neurociencias, ¿sí? Esto es lo que también se llama memoria prospectiva. ¿Qué es los recuerdos del futuro o las neuronas o la memoria prospectiva? Es la capacidad de fijar objetivos, hacer planes y conservarlos en la memoria para accionar hacia ellos. Fíjense qué interesante que para poder hacerlo tenemos que tener la posibilidad de fijar en nuestra memoria la meta, el objetivo, la visión de futuro, los planes que nos fuimos haciendo y evitar que la enorme cantidad de distractores que tenemos nos saquen del rumbo. ¿Me siguen en el pensamiento? Ahí es donde se resuelve esta aparente contradicción del nombre. Yo estoy enfocado al futuro, pero tengo que tener en mi memoria ese futuro para no irme hacia otro camino. ¿Me siguen? Y me parece que en educación, esto es algo muy interesante, y algo que Carlos decía, el sobreestímulo que hoy tenemos en el entorno, y la enorme pulsión por la satisfacción del deseo inmediato de nuestros chicos y de los jóvenes, donde hablar de un mes les parece largo plazo, ¿sí? Indudablemente el recuerdo del futuro es como un músculo a entrenar. En nosotros educadores de ver cómo nosotros somos más capaces de crear esa visión de meta, de objetivo y recordarla. Uno dice, no, pero yo le digo los objetivos de la unidad didáctica a mis alumnos, pero eso no tengo duda no va a entrar en las 3 o 4 unidades de atención. O sea que tenemos mucha chance que ni sepan que alguna vez lo dijimos. No, pero yo se lo di por escrito. Tampoco. ¿Ok? La memoria del futuro es algo que tenemos que realimentar para que esa memoria de futuro sea alguna de esas 3, 4 o 5 unidades de atención que nuestros educandos tengan en mente en pos de ese objetivo. Y fíjense, mencioné acá algunos enemigos, ¿sí? Los lóbulos prefrontales tienden al cortoplacismo. Como decía Carlos, que estoy apurado y cruzo la calle rapidito, me olvido de que hay normas, de que hay líneas blancas, de que hay otros autos que tienen pase prioritario, etcétera, etcétera.
con lo cual el cortoplacismo es un enemigo de la memoria del futuro. Los sobreestímulos, los distractores, el famoso tema de los Walkman, de los MP3, de los celulares, de todo este mundo informático y de imágenes que tienen los alumnos, indudablemente que van a funcionar como factores distractores. Y ni hablar, vuelvo a lo que dije hace un ratito, si además hay factores vividos como amenazantes. ¿Sí? En el momento, acuérdense que yo estoy viviendo bajo amenaza, o porque un docente lo vivo como intimidatorio, o porque me están gastando mis compañeros, o porque tengo miedo de volver a casa y decir que no aprobé una prueba, etcétera, etcétera, eso indudablemente va a atentar con la memoria del futuro. La falta de nitidez o de visualización de futuro. Esto es lo que yo recién les decía, nosotros tenemos que volver y volver a recordar cuál es el punto de llegada hacia el dónde estamos, en la materia que estamos dando, en la experiencia que estamos haciendo, en la excursión que estamos haciendo, en cualquier campo del saber donde cada uno de ustedes se mueve. Y por supuesto, la falta de valoración y motivación hacia ese proyecto es un enorme enemigo hacia la memoria de futuro. Y ahora me estoy encaminando ya hacia el cierre, y como yo quiero ser también coherente y saber que lo que más se van a acordar es el principio y el final, quise hacer acá como una especie de síntesis de algunos puntos que me parece importantes para que ustedes se lleven como más en claro y oscuro. Al cerebro le encanta explorar el mundo y encontrar algún sentido. Recuerdo del futuro, cuando yo le encuentro un sentido, aparece una energía de aprendizaje y aparece una posibilidad de neuroplasticidad que sin esto no es posible. Al cerebro le gusta establecer conexiones y encontrar pautas. Acuérdense lo que dije de Ausubel, lo que no puedo relacionar con sinapsis o experiencias previas o estructuras cognitivas previas, no hay chances de ser aprendido. Con lo cual, en esta estructura educativa de tan alta atomización, un gran desafío que tenemos por delante es que más allá de que el saber lo dividamos para aprender, haya posibilidades de integración y de conexión con sinapsis preexistentes. Al cerebro le encanta imitar y a veces lo hace sin darse cuenta. Acuérdense de lo de las neuronas espejo. Esto juega a favor, pero atenti porque también imitamos cosas que atentan contra nuestra persona y nuestras posibilidades de aprendizaje. Y esto para los que trabajan en adolescencia, saben que los adolescentes, por un fuertísimo instinto y necesidad gregaria de pertenencia, etcétera, muchas veces imitan cosas que son absolutamente nocivos para su persona, grupos y demás. El cerebro no actúa correctamente bajo un estrés excesivo, esto lo mencioné. Y acá hay dos mojones en el camino, ya casi despidiéndome, que quiero compartir con ustedes. El cerebro va a recordar por siempre a un docente que haya creado un lazo emocional positivo mientras entrega un contenido de calidad. Esto sintetiza mucho de lo que dije. El vínculo con quien yo tengo depositada la mirada y le he puesto en un rol de enseñanza, y esto vale también, por supuesto, para las figuras maternas y paternas, no solo para los roles docentes, el vínculo, el lazo emocional con el sujeto que me está entregando, facilitando una experiencia de aprendizaje, va a marcar mi posibilidad de prestar atención y va a marcar indudablemente si va a ser una memoria efímera el vínculo con esa persona, va a ser una memoria simplemente para poder trabajar en esa circunstancia o el tiempo que yo tenga que compartir con ese sujeto, o va a ser algo que me va a hacer huella en la memoria de mediano y largo plazo. Y lo último, para cerrar, acá Carlos y Marita, propulsores de lo que han llamado neuropsicoeducación, me pareció interesante cerrar con esta reflexión. ¿Por qué neuropsicoeducación tomando en cuenta todo lo que dije? Porque si yo puedo reflexionar y hacer consciente que a nuestro cerebro el aprender le va a significar esfuerzo, le va a significar momentos de confusión, le va a significar momentos donde la sensación va a estar en no sé si voy a poder. Aún me va a significar momentos donde me voy a sentir bajo estrés o bajo amenaza.
Si yo puedo transformarlo eso en un conocimiento de cómo funciono yo, cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi organismo en situación de aprendizaje, tengo más chance que lo que surja aún de ese desagrado sea la posibilidad de aprendizaje. Si yo tengo chances de comprender mi propia conducta y la de las personas que me rodean, tanto la del docente como del grupo donde estoy, y yo esto lo puedo transformar en una conversación, en un aprendizaje grupal, tenemos más chance que la enorme violencia que se está viviendo en los grupos escolares y universitarios también, lo pueda transformar en una comprensión, en esta sintonía empática de la cual yo hablaba anteriormente, y transformarlo en una posibilidad de cambio y de aprendizaje. Y por supuesto, apostamos a que ese proceso nos transforme en mejores personas y en que seamos capaces de crear contextos y sociedades más felices. Muchísimas gracias.